Cuando París, el hijo del rey Príamo de Troya, raptó a Helena provocando con ello la gran guerra, el rey Agamenón lideró las tropas griegas y permaneció 10 años luchando lejos de su hogar. Durante ese tiempo, su esposa Clitemnestra mantuvo una relación extramatrimonial con Egisto, primo y enemigo encubierto de Agamenón. Durante su larga ausencia, los amantes habían trazado un plan para acabar con su vida en cuanto regresara, si es que alguna vez lo hacía. Finalmente, y después de muchas dificultades, el rey Agamenón regresó a su hogar, y la pareja de amantes acabó con su vida la misma noche de su llegada. Clitemnestra había engendrado un hijo con Agamenón, su nombre era Orestes, y también 3 hijas, Electra, Ifigenia y Crisótemis. Cuando Agamenón fue asesinado por la pareja de amantes, Orestes aún era un niño, ya que nació poco antes de que el rey partiera hacia Troya. El joven Orestes tuvo que ser salvado por su hermana Electra, con la ayuda de su leal nodriza llamada Arsínoe, para protegerlo de su propia madre y de su amante, que habían sido capaces de cometer semejante atrocidad contra su padre el rey, y estaba en peligro también su vida por ser el sucesor legítimo del trono. Entonces Orestes fue conducido por su nodriza hasta la corte de su tío, el rey Estrofio, que reinaba en la ciudad de Crisa, situada a los pies del monte Parnaso. A los pocos días de su llegada a Crisa, el pequeño Orestes se enteró con infinito pesar de que el cadáver de su padre Agamenón había sido sacado de palacio y enterrado apresuradamente por Clitemnestra y su amante, sin propiciar las libaciones correspondientes y sin las ramas de mirto con las que se solía adornar la cabeza del cadáver, y para colmo, a los habitantes de Micenas se les había prohibido asistir al funeral. Estos hechos encendieron la intensa llama de la venganza en el corazón del joven Orestes. Mientras tanto, el asesino usurpador Egisto reinó en Micenas durante 7 años, viajaba en el carro de Agamenón, se sentaba en su trono, empuñaba su cetro, llevaba sus túnicas, dormía en su lecho y dilapidaba sus riquezas. Pero a pesar de todas esas prerrogativas regias, en realidad era poco más que un esclavo de Clitemnestra, la auténtica gobernante de Micenas. Cuando Egisto se embriagaba solía saltar sobre la tumba de Agamenón y apedrear la lápida, mientras gritaba en tono desafiante: «Ven Orestes, ven desde donde quiera que te encuentres, ven aquí para defender lo tuyo». Sin embargo, la verdad era que vivía con un enorme temor a la inevitable venganza. Por esta razón siempre estaba rodeado por una guardia de mercenarios extranjeros y bien pagados. Tal era su temor y desconfianza que no pasaba ni una sola noche en la que pudiera dormir profundamente, y había ofrecido una gran recompensa en oro a quien le trajera la cabeza de Orestes. Su hermana Electra, que había permanecido en palacio a pesar de la reprobación y asco que le producía lo sucedido, había alcanzado la edad de elegir entre los numerosos pretendientes que aspiraban a su mano. Los más relevantes príncipes de Grecia la pretendían, pero Egisto, temiendo que pudiera dar a luz un hijo que vengara a Agamenón, anunció que no sería aceptado ninguno de los aspirantes. Tal era el temor de Egisto, que de buena gana habría dado muerte a Electra, que le mostraba sin disimulo un odio implacable, para que no se acostara en secreto con alguno de los funcionarios del palacio y le diera un bastardo sin él saberlo. Pero Clitemnestra, quien no sentía ningún remordimiento de conciencia por su participación en el asesinato de Agamenón, y que temía incurrir en el desagrado de los dioses, le prohibió que lo hiciera. Pero le permitió, sin embargo, que casara a Electra con un campesino de Micenas, el cual, por temor a Orestes y porque era casto por naturaleza, jamás llegó a consumar esa unión impuesta por su rey. De esta forma, totalmente desatendida y casi olvidada por su madre, que ya le había dado a Egisto 3 hijos, la princesa Electra vivía en una pobreza deshonrosa, y sometida a una estrecha y constante vigilancia por parte de su madre y su amante. Al final se decidió que a menos que aceptase su destino, tal y como había hecho su hermana Crisótemis, y se abstuviera de llamar públicamente a Egisto y Clitemnestra adúlteros asesinos, sería desterrada a alguna ciudad lejana, y encerrada allí en un calabozo en el que nunca penetrara la luz del sol. Pero Electra despreciaba profundamente a su hermana Crisótemis debido a su subordinación y su deslealtad hacia su difunto padre, y en secreto enviaba frecuentes recordatorios a Orestes de la venganza a la que moralmente estaba obligado. Mientras tanto, Orestes ya había llegado a la edad viril, y un día decidió hacer una visita al oráculo de Delfos para preguntar si debía o no destruir a los asesinos de su padre. La respuesta de Apolo, previamente autorizada por Zeus, fue que si no vengaba a Agamenón se convertiría en un paria de la sociedad, se le prohibiría la entrada en todo altar o templo, y enfermaría de una lepra que devoraría su carne, haciendo que brotase de ella un horrible y maloliente moho blanco.
También se le recomendó que hiciera libaciones junto a la tumba de Agamenón y que dejara un rizo de su cabello sobre ella. Asimismo se le ordenó que impusiera astutamente y en solitario el castigo debido a los asesinos de su padre. Al mismo tiempo la pitonisa le advirtió que las erinias no perdonarían fácilmente un matricidio. En consecuencia, y siguiendo las indicaciones de Apolo, la pitonisa entregó a Orestes un arco hecho con astas de ciervo, con el que podría rechazar sus ataques si éstas se hacían insoportables. Después de cumplir sus órdenes, Orestes debía volver a Delfos, donde Apolo le protegería de todos los males y amenazas que sin duda sus actos provocarían. Después de su visita al oráculo, Orestes volvió en secreto a Micenas, decidido a matar a Egisto y a su madre. Una mañana, fue a visitar la tumba de Agamenón, y allí se cortó un mechón de su cabello, al mismo tiempo que invocaba la protección de los dioses. Al ver que se acercaba un grupo de esclavas, sucias y desgreñadas, con la intención de actuar como plañideras, se refugió en un matorral cercano para observarlas. La noche anterior Clitemestra había soñado que daba a luz una serpiente, a la que envolvía en pañales y amamantaba. De pronto gritó en su sueño y alarmó a todo el palacio, declarando a gritos que la serpiente le había sacado del pecho sangre además de leche. La opinión de los adivinos con los que consultó fue que había incurrido en la ira de los muertos, y en consecuencia las esclavas plañideras iban en su nombre para hacer libaciones en la tumba de Agamenón, con la esperanza de aplacar la ira de su ánima. Electra, que disimulada formaba parte del grupo, realizó las libaciones en su propio nombre y no en el de su madre, ofreciendo a su querido padre Agamenón plegarias en favor de la venganza, y no del perdón. Al mismo tiempo rogó al dios Hermes que invocase a la madre tierra y a todos los dioses del infierno, para que escucharan su desesperada súplica. Al ver el mechón de cabellos colocado sobre la tumba, dedujo que solo podía pertenecer a Orestes, porque se parecía mucho al suyo en el color y la textura, y porque ninguna otra persona se habría atrevido a hacer semejante ofrenda. Luchando entre la duda y la esperanza, Electra estaba comparando sus pies con las huellas que había dejado Orestes en la arcilla junto a la tumba, y descubriendo en ellas un parecido familiar, cuando éste salió de su escondite haciendo ver a su hermana que el mechón era suyo, y mostrándole la túnica con la que había huido de Micenas. Electra lo abrazó con gran alegría, y juntos invocaron a su antepasado el padre Zeus, a quien recordaron que Agamenón le había tributado siempre grandes honores, y que si se extinguiera la casa de Atreo, no quedaría en Micenas nadie que le ofreciera las hecatombes acostumbradas, pues Egisto adoraba a otros dioses diferentes. Entonces ambos hermanos planearon que Electra entrara en palacio y no le dijera a Clitemestra nada de su encuentro. Él la seguiría poco tiempo después y pediría hospitalidad en la puerta, como si fuera un simple extranjero en busca de alojamiento, simulando que era focense y hablando el dialecto parnasiano. Si el portero se negaba a admitirlo, la inhospitalidad de Egisto escandalizaría a la ciudad. Si era admitido, no dejaría de vengarse. Poco después Orestes llamó a la puerta del palacio y preguntó por el dueño o la dueña de la casa. Salió Clitemestra en persona, pero no reconoció a Orestes. Él fingió que era un ciudadano de Crisa, y que le llevaba malas noticias por encargo de su rey Estrofio, ya que su hijo Orestes había muerto y sus cenizas estaban guardadas en una urna de bronce. El rey Estrofio deseaba saber si debía enviarlas a Micenas o enterrarlas allí mismo en Crisa. Clitemestra hizo entrar inmediatamente a Orestes, y ocultando su alegría a los sirvientes, envió a su anciana nodriza Geilisa en busca de Egisto que se hallaba orando en un templo cercano. Pero la nodriza Geilisa reconoció a Orestes a pesar del disfraz, y alterando el mensaje de Clitemestra, le dijo a Egisto que se regocijase, porque ahora podía acudir solo y sin armas a saludar a los portadores de la buena noticia, ya que su temido enemigo había muerto. Sin sospechar nada, Egisto entró en el palacio, donde para crear una nueva distracción acababa de llegar Pílades, un amigo y cómplice de Orestes, con una urna de bronce, diciéndole a Clitemestra que esa urna contenía las cenizas de Orestes, ya que el rey Estrofio había decidido enviarlas finalmente a Micenas. Esta aparente confirmación del primer mensaje hizo que Egisto confiara por completo, por lo que Orestes no tuvo dificultad para desenvainar su espada y darle muerte. Clitemestra reconoció entonces a su hijo, intentando aplacar su ira descubriéndose el pecho y apelando a su deber filial, pero Orestes la decapitó de un solo golpe con la misma espada, y su madre cayó sin vida junto al cuerpo de su amante. Erguido sobre los cadáveres, Orestes se dirigió a los sirvientes del palacio, sosteniendo en alto la red con la que había sido atrapado y que estaba todavía manchada con la sangre de Agamenón, disculpándose elocuentemente por el asesinato de Clitemestra, pero recordándole su traición,
y agregando que Egisto había sufrido la sentencia prescrita por la ley para los adúlteros y asesinos. De esta forma, Orestes y Electra vengaron la muerte de su padre el rey Agamenón y honraron su memoria, aunque no todos los dioses quedaron satisfechos.